por fin, después de un larguísimo debate interrumpido desde las 9:30 de la noche, ¿no?, del día de ayer, se retomó hoy a las 9 y un poquito más de la mañana, y un ratito antes de la 1 de la tarde, pues finalmente se votó. La última intervención fue precisamente la de Gilbert Violeta, ¿no?, que dijo que retiraba esta cuestión previa para llevar el tema de la cuestión de confianza para que sea delimitado por el Tribunal Constitucional. Y finalmente hemos tenido una votación de 77 votos a favor de la cuestión de confianza presentada por el primer ministro Salvador del Solar, 44 votos en contra y 3 abstenciones. Lo que ha sorprendido, por supuesto, es, como lo hemos dicho en el noticiero, que Fuerza Popular tuvo una votación marcadamente más que dividida. En realidad son 33 los congresistas de Fuerza Popular que estaban en el hemiciclo y que votaron nada menos que a favor del gabinete, a favor de la cuestión de confianza. Yo he instigado esta noche de sentar a 2 distinguidos congresistas porque los hemos visto muy activos en todo este proceso, no solamente en lo que podíamos alcanzar a ver detrás de cámara, sino que hoy y ayer estuve revisando en detalle las comisiones fotográficas y hemos visto, veía a Juan Cheput con su tablet. Buenas noches, Juan Cheput, César Villanueva, ex primer ministro. Además, gracias por estar con nosotros con su tablet, consultando cosas. El señor Villanueva también conversando aquí, allá. Yo creo que ustedes han estado muy activos en este proceso para finalmente conseguir un resultado que finalmente, bueno, juega a favor de la democracia, creo yo. César Villanueva, su opinión sobre este balance, esta votación. Bueno, yo creo que se impuso la sensatez, ¿no?, al final. Es correcto el de haber estado coordinando con distintos congresistas, con distintas bancadas. Esa es la política. Buscar las formas de consenso en aquello que es fundamental para el país. Y esto era el momento apropiado. Es un momento complejo, difícil como este, es donde se ve, digamos, la raza política que tiene que salir en discusiones, conversaciones, busca intercambio de ideas. ¿Qué es lo mejor para el país? No es qué es mejor para la bancada, qué es mejor para el Congreso, qué es mejor para el Ejecutivo, sino qué es mejor para el país. A partir de eso es que ha empezado a buscarse los acercamientos que corresponden. Entonces, el resultado, 7-7, además que es un número simbólico, es una buena cifra para aceptar la confianza, pero también el número de votantes en contra también hay que tomarlo de manera importante, porque el análisis que se hace de una votación como esta te da la humildad de saber lo que viene por delante. Lo que viene por delante para mí no es otra cosa que un buen acercamiento de las dos partes, Ejecutivo-Congreso y Congreso-Ejecutivo, en la búsqueda de tener gobernabilidad y terminar el año 21, el periodo de gobierno, de cara al bicentenario con buenas posibilidades de mejora y de esperanza. Como decía Juan Cheput, me ha sorprendido la votación de buena parte de la bancada de Fuerza Popular. Claro, a ver, de todas maneras, pues uno desde el primer momento, uno quería pensar que no se iba a llegar pues a negar la cuestión de confianza, porque eso seguramente iba a acabar en el cierre del Congreso, era también una movida un tanto suicida. Pero ha sorprendido la votación de congresistas que suelen ser muy duros, como Luz Salgado, como el señor Tubino, Cecilia Chacón, por ahí tengo la lista. Ha sorprendido realmente varios de ellos. Lourdes Alcorta, ¿no? ¿Usted pudo conversar en el transcurso de estos días con ellos? ¿Pudo ir midiendo la temperatura de cómo iba marchando esto? Sí, y en honor a la verdad hemos sido un grupo de congresistas multipartidario, el que ha tenido un trabajo intenso, ¿no?, para tratar de bajar los ánimos. No debemos olvidar que hubo un gatillador, que fue la carta que envió el premier Salvador del Solar. Que cayó muy mal. Que cayó muy mal y evidentemente generaba las condiciones para un rechazo. Entonces se tuvo que hacer un trabajo intenso a nivel de parlamentarios. Perdón, y había además un abanico ahí, porque había quienes, como los apristas, que decían, no, esta carta hay que devolverla. Uno escuchaba también que otros decían, no, podemos votar en ámbar, ¿no? O claro, no dejarlo más o menos ahí. Pero lo peor de todo, ¿no?, era que en un momento determinado
se llegó a la convicción que era preferible que se cerrara el Congreso que aceptar los términos de la Carta. Por eso la zozobra que se vivió la semana pasada, en la cual el ambiente de cierre del Congreso se extendió a embajadas, a empresarios, a medios de comunicación, exigía, como muy bien ha señalado César, un trabajo de filigrana, ¿no? Para que de esa manera se bajaran los ánimos y pudiéramos entender que de por medio está nuestra responsabilidad con el país. No era una cuestión de quedarse en el puesto, era una cuestión de instituciones y la forma como se van a manejar. Por eso el resultado de hoy, de verdad, a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser mucho más estrecho, que ganaba el sí, pero de manera mucho más estrecha. Pero al final genera unas nuevas condiciones, ¿no? Un nuevo ciclo en el cual el diálogo debe ser la actitud permanente entre los poderes del Estado. Esa es una cuestión que creo es el mensaje claro, tanto para el presidente Vizcarra como para nuestro manejo en el Congreso. ¿Fue un error el tono de la carta? Yo creo que no ha sido la más adecuada, ¿no? Más allá del contenido, cuando hay estas circunstancias, desde la carta que llega formalmente al presidente del Congreso hasta la presentación del Premier, ¿no? Tiene que ser una presentación que va en camino a buscar esa confianza. O sea, la confianza no es solamente un instrumento que lo está en la Constitución, es un hecho que se maneja en el marco democrático también, pero las maneras son bien importantes en estos momentos, en un ambiente siempre sensible por la crisis política que vivimos, que no lo podemos negar, pero que siempre hay la ventana en la política para buscar salidas, ¿no?, que permitan en el marco constitucional resolver los problemas. Por eso es que yo pienso que una vez más nuestra Constitución ha mostrado la fortaleza que tiene, pese a que quizás en el tiempo haya que mejorar algunas cosas, pero el marco constitucional ha sido el marco por donde teníamos que buscar la salida. Y como se señaló... Pero muy debatido, ¿no? Ha sido muy debatido las características, los plazos, cómo presentarlo. Realmente ha sido controversial. Duro. Como dice Juan Cheput, ha sido momentos muy duros de pensar, de decir, bueno, ya, esto se acabó y ahí. Pero más allá de nuestras diferencias, más allá de las pasiones políticas, hay que enfriar el ambiente en un momento como este por el Perú. Hay un punto que me interesaba preguntarle a ambos, pero quería terminar con el congresista Villanueva. Usted no es hombre de gobierno en este caso, pero sí es un hombre muy cercano al presidente, ha sido el primer ministro hasta hace poco. Y uno siempre veía que usted tenía una muy buena relación con el presidente Vizcarra. ¿Hubo algún tipo de comunicación donde, digamos, el presidente, porque me imagino que era necesario, porque se dice mucho pues que el presidente no está de repente del todo apoyado por la propia bancada de Peruanos por el Cambio, que no hay esos canales de comunicación y se especula en muchos... Las declaraciones de Bruce. En muchas, bueno, ahorita hablaremos sobre las declaraciones de Bruce, pero se especula sobre la soledad presidencial, ¿no?, que siempre es un escenario cercano para cualquier mandatario en el Perú. ¿Pudo usted conversar en el proceso con el presidente Vizcarra? Bueno, primero yo mantengo una relación muy estrecha con el presidente. Hay una amistad que es una amistad además de muchos años y que va por encima de las situaciones políticas, ¿no? Y que obviamente se mantiene. Sí, efectivamente, he conversado con él, justamente coordinando con los grupos, porque en esta situación, si no conversas con las partes, por separadas que puedan estar, que en este caso no han estado de parte del presidente, porque el día que yo conversé con él, conversamos largo, distendidos, pensando en el país. Lo noté con una disposición de no cerrar el Congreso. No cerrar el Congreso, pero siempre, obviamente, con la intranquilidad de las cosas que pasaron, ¿no? El caso de Chávarri, que no ha sido aún resuelta, pero además es una manera de manejarse en la comisión muy
observable, para darle un término generoso, ¿no? Pero todo eso es el tema de la discusión sobre la propuesta en el Congreso de la ¿Inmunidad? de la inmunidad, ¿no? También, ¿no? Se juntaron muchas cosas. Entonces, obviamente, el presidente no está en las condiciones de hacer fiesta por ese tipo de cosas, sino más bien preocuparse. Y es natural, y hay que entenderlo así, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de confianza no es por el tema Chávez específicamente, pero... Lo gatilla. Lo ¿no? gatilla. Gatilla el tema Efectivamente, Chávez. ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de ello, no ha estado con un ánimo de cerrar el Congreso, ha abierto las puertas para buscar suavizar las cosas, ¿no es cierto? Y creo que la presencia del Premier del Solar ha sido de una presentación brillante, para mi gusto, ¿no es cierto? Tranquilo, planteando las cosas con la serenidad del caso, con la flexibilidad que permitió hoy día, ¿no es cierto? Que muchos que estaban muy agitados por una posición o supuesta posición del presidente de cierre, este tipo de carta o acción es para cerrar el Congreso, etcétera, se empezaron a dar cuenta que no, o sea que hay responsabilidades, ¿no es cierto?, de parte también del Congreso en las cosas como se han ido manejando. Entonces, pero felizmente que se entendió adecuadamente, pero el trabajo que se hizo con un conjunto de congresistas para buscar estos acercamientos creo que ha sido clave para que podamos tener un resultado como el que se ha tenido el día de hoy. Esa flexibilidad, Juan Cheput, fue importante, ¿no? Yo creo en el discurso, porque claro, estamos precisamente en este debate de términos nuevos, muy enconado, si podía darse una cuestión de confianza bajo esos parámetros, no solamente con reforma constitucional, sino con plazos acotados, ¿no? Y con proyectos específicos, ¿no? Así es. Pero al final creo que Del Solar jugó bien sus cartas, ¿no? O sea, siempre tienes que tener... Es una ambivalencia, ¿no? Juegas con una ambivalencia que te permita finalmente llegar a un acuerdo. ¿Qué opinó de esa intervención? A mí me pareció también buena, aún más. Yo creo que el inicio fue fundamental. El Premier del Solar hace mención en sus primeras 3 líneas al artículo 86 de la Constitución, que señala que la cuestión de confianza se manifiesta con la presentación del Premier en el Pleno. O sea, todo el resto fue ensayo. O sea, no, ahí dijo, bueno, ahí se guardo entró. mi cartita. Con eso está dando a Archivo mi entender, sin cartita. retirarla, que la carta, las declaraciones, todo ese tipo de cosas es parte de la política. Fue un gatillador, nadie lo puede negar. Nos pareció muy mal, tampoco se puede negar, pero desde el momento que él empieza indicando, ¿no?, me circunscribo al artículo 86, etcétera, etcétera, pues simplemente está diciendo lo que voy a decir ahora es lo que vale. Y dentro de eso hay elementos que a mí me parecen dignos de destacar. En primer lugar, la mención a los plazos. También es cierto que él jamás dijo 15 días. Esa fue la interpretación de algunos opinantes. Él dijo, ¿no?, antes del fin de la legislatura. Claro, antes del fin de esta legislatura, que puede dilatarse hasta el 20, 25 de julio. ¿No? Entonces él no puso 15 días. El otro elemento, dejando definida lo que el gobierno considera sustancia, también dijo que respetará el foro parlamentario en lo que se refiere al debate y participarán activamente de él. Es decir, nada está escrito en piedra. Aún más, hoy en día, conversando con Vicente Ceballos y con otros personeros que también manifestaron plena disposición, están sentados los mecanismos para que el diálogo continúe. Y en tercer lugar, que también creo que es importante, es la propia invitación que hace el Premier a que los elementos discordantes puedan ser vistos en una agenda de priorización que hará el Congreso. ¿No? O sea, les dejo las prioridades a ustedes. Para nosotros es importante, pero las prioridades las manejan ustedes. Entonces, del Congreso ahora tiene que haber un cambio de actitud también. Y ese cambio de actitud debe empezar por la Comisión de Constitución. Y hay una buena señal. El día de hoy, la congresista Bartra quiso de nuevo hacer valer su cronograma anterior, pero ya los parlamentarios le dijeron, un momento, hemos votado un orden de prioridades y ese orden de prioridades se ha modificado
en relación al cronograma que teníamos. Ahora, pero ¿es posible hacer la reforma con Rosa Bartra al frente de la Comisión de Constitución? Digamos, no quiero focalizarme en ella, pero claramente lo que se ha visto es que ha sido de las congresistas más pugnaces en todo momento. En fin, ella controla, yo creo que es de las congresistas más poderosas en este punto, precisamente por el sitio donde ella está parada y por la manifestación de poder que está haciendo al respecto. Si ya aceptaste la cuestión de confianza, si ya aceptaste básicamente los términos en los cuales se presentó el Solar, ¿es posible que esto llegue a buen término? Sobre todo porque tenemos todavía una incertidumbre de cómo se va a materializar la cuestión de confianza, ¿no? Que fue, eso sí, del Solar lo reiteró, ¿no? O sea que esto realmente aterriza. Gino Costa se refería a la confianza formal y a la confianza material, ¿no? Para llegar a esta confianza material, ¿es posible seguir con Rosa Bartra en la presidencia de la Comisión de Constitución? Bueno, mira, si hemos dado este paso, incluso con votos del fujimorismo que hay que reconocer. La mayoría. Y de personas que mantienen siempre una dureza, aparte de lo que ustedes señalaron, creo que está de Karina Beteta también. Entonces, yo creo que, bueno, y lo que señala Juan esta tarde, que empezó la sesión de la Comisión de Constitución, se habló sobre el tema. Rosa María quería seguir con el tema del cronograma anterior. Hubo la discusión para cambiar, ¿no es cierto?, ese cronograma. Se aceptó. O sea, se puede ajustar. Se puede ajustar, y a eso es una buena seña, coincido con Juan. Lo que viene va a ser una discusión que va a estar atento, ¿no es cierto?, todo el Congreso, porque hemos comprometido, ¿no es cierto?, la palabra del Congreso en función a trabajar sobre estas reformas. Trabajar significa quizás ajustar algunas cosas, mejorarlas, es parte de nuestra competencia como congresistas, pero si me dices a boquejarro, ¿tú confías en eso? Yo sí creo y tengo optimismo de que así va a ser, porque lo mejor que le puede pasar al Congreso, ¿no es cierto?, es buscar levantar los resultados de los compromisos que tiene como Congreso. Y eso va a quedar más que lo que viene de atrás, una serie de errores que hemos cometido, pluralizo, ¿no? Pero sí, yo creo que vamos a estar trabajando en eso, y también se ha pedido de que el propio Ejecutivo con los ministros respectivos, ministro de Justicia, el propio Premier, acompañen periódicamente a estas conversaciones, a estas discusiones, para que no dejemos el resultado al final del partido, sino cosas que se vayan avanzando, que sería lo que... Ir haciendo checks para que al final no tenga sorpresa. Y eso va a ayudar, no solamente a lograr las reformas, sino a lograr la estabilidad política del país, porque mientras la población y la institucionalidad nacional e internacional ve que hay una concordancia o una agenda común entre Congreso y Ejecutivo, ¿no? Las aguas se calman, ¿no? Y podemos ser mucho más productivos. A mí sería, yo incluso ambicioso de que podamos esas reformas y algunas más de repente acompañar durante este proceso que queda el 21 para hacer un periodo de reformas que no se han hecho en los años anteriores. Yo tengo ese optimismo y ojalá que podamos lograrlo, pero con trabajo. Hay varias reformas importantes que se han quedado por fuera de la cuestión de... Por ejemplo, el tema, antes que pase con Juan, el tema, a mí me encantaría ver la posibilidad de incorporar la bicameralidad como un proyecto que cubre todos estos elementos, y cerramos el periodo de gobierno, este periodo de gobierno y participación del Congreso, creo que con resultados interesantes. Tú mencionabas lo que señaló un congresista en relación a la confianza material y la confianza formal, ¿no? Mira, yo estoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales y me he convertido en un devorador de la Constitución histórica, ¿no? O sea, todas las constituciones del país, porque me corresponde por el cargo con el cual me ha honrado la comisión permanente. Presentó el informe de Chávarri. Así es. Entonces, no existe una confianza como mecanismo con efecto retardado.
ni tampoco la confianza es una espada de Damocles. Eso significa alargar el conflicto. El Congreso ya otorgó la confianza. Si nosotros vamos a decir, vamos a esperar qué hacen, para que de esa manera indique si estoy conforme o no y por lo tanto la confianza es válida, pues estamos colocando una espada de Damocles sobre la gobernabilidad en el Perú. Ya la confianza se otorgó y ahora lo que corresponde es trabajar en lograr los objetivos que puede tener el gobierno con los matices que le puede dar el Parlamento. No podemos estar especulando, porque de lo contrario, mira, cosas que no se saben, ¿no? O que no han trascendido. Existían posibilidades de presentar una demanda por competencias. Me parecía completamente válida la iniciativa de Gilbert Violeta, pero eso se daba en un marco en el cual el gobierno se convertía en un intérprete de la decisión del Parlamento y se convertía en poder constituyente, lo cual no está atribuido por la Constitución. Por eso decía que la flexibilización del Solar en el discurso fue muy importante. Por supuesto. O sea, y Gilbert retiró, nosotros ahí también bajamos. Pero en el debate, y eso no lo podemos permitir, por más que yo aprecie a todos mis colegas sin excepción, que se diga, vamos a ver cómo marchan las decisiones en el Parlamento para ver si es válido o no. No, ese exceso de oficialismo en estos momentos no sirve. Y lo digo en el mejor sentido del término. Ya la confianza se otorgó de manera amplia y a partir de ahora lo que corresponde es tender los puentes en este nuevo momento. Habrán discrepancias, habrán cosas que nos alejan, pero tenemos que hacer los esfuerzos para conseguir un resultado acorde a las exigencias del país. Ahora, escuchándolos a ambos, el escenario que usted describe, Juan, es casi como un interbancadas, parece un campeonato de fulbito. O sea, se ha formado una suerte de masa crítica de congresistas que no son necesariamente del partido de gobierno y que te podrían, como dice César Villanueva, ayudar a marcar una agenda positiva hacia el final del Congreso y que vayan más allá precisamente de estos partidismos. Pero ves a personajes a los que se le ven pues de alguna manera, el lapsus de Carlos Brus, él lo ha definido así, ¿no? Lapsus ha sido pues un comentario desafortunado. Que fuera compañero hasta que ustedes tenían bancada hasta hace poco, Salvador Heresi permanentemente juega un rol de ataque. Y yo quería preguntarles a los dos, ¿esto también puede ser resultado de errores de cómo el gobierno ha salido de algunos ministros? Claro. Porque conversaba con un colega hace algunos días, en política es tan importante como saber contratar, de repente es más importante saber despedir. Así es, pero también es necesario aprender a comerse sapos, ¿no? Yo sé, por supuesto. yo sé preparar sapos de mil y una formas, ¿no? Saltaditos, tiraditos. De todas maneras, me sé comerme los sapos, o sea, hay gente que no lo sabe procesar, ¿no? César y yo tenemos en política muchísimos años y sabemos de que a veces uno tiene que gerenciar sus frustraciones. Y cuando yo me refería a Carlos, no me refería al tema del racismo, ¿no? Sino a unas declaraciones anteriores que a mí me sorprendieron cuando él dice, hace 90 días que no nos reunimos con la bancada. Entonces, el oficialismo como tal, y en ese sentido, sin que sea una crítica a mis colegas, donde está Meche, Ana María Choquehuanca, Yanez Sánchez, gente que aprecio, hay que comprender también al presidente Vizcarra. ¿En qué sentido? Que no tiene una bancada que intermedie lo que piensan ellos. Hay esfuerzos, pero no logran comunicar. Entonces yo creo que el papel que juega César allí por su cercanía con el presidente nos permite saber qué están pensando. Porque muchas veces los parlamentarios nos decimos, bueno, ¿y qué piensan los ministros? ¿Qué piensa el gobierno? Entonces, esa ausencia de datos para poder procesar información y tomar decisiones no existe, por más esfuerzos que hacen nuestros colegas. Entonces ahí surge la posición de Carlos Brus, que dice 90 días que no nos reunimos. Surge el silencio entre qué opina el gobierno y qué sabemos nosotros, surge el desconcierto y se pueden llegar a situaciones como la del jueves, de la semana pasada, hace menos de una semana, donde todo el mundo creía que se quería cerrar el Congreso. No, y por ejemplo no vimos a Meche Arauz declarar un par de días, ¿no? Así pensaba es. La vicepresidenta y no se sabía muy bien cuál era su posición. Y gracias a la intervención de César, nosotros sabemos que el presidente no quería. Luego tenemos otra información adicional de altos personeros del gobierno que por ahí no iba el camino, empiezan a bajar los ánimos y se tienden los puentes. Ahora, para terminar, César Villanueva, si estamos encontrando esta suerte de mecanismo de trabajo, ustedes están encontrando esta suerte de mecanismo de trabajo, lo primero es preguntarle, ¿es muy desconfiado el presidente? Porque claro, esta
este reclamo que suele venir y que en sus épocas de primer ministro también se daba por parte de la bancada y claro, este gobierno pues nace en circunstancias bastante particulares. ¿Es desconfiado? ¿Es posible lograr un mejor ensamblaje con los representantes del gobierno o no es necesario? De repente no es necesario, de repente el esquema que ustedes están describiendo aquí le basta al gobierno para mantener una suerte de estabilidad aquí al final del gobierno. No, es necesario mantener un diálogo, diálogos formales e informales. Por si acaso. Por supuesto, claro. En política claro. se utiliza mucho eso justamente para extender, y el presidente Vizcarra está abierto a esa posibilidad. No es que esté en una posición de desconfianza, eso no lo está. Yo te lo puedo afirmar todo el tiempo que lo conozco, en el gabinete, fuera del gabinete, durante la época que hemos compartido gobiernos regionales. Siempre ha sido y sigue siendo una persona absolutamente optimista y absolutamente y orgullosamente junto conmigo provincianos, ¿no? Ahí está quedando su chiquita, Bruce. Este es un país de provincianos. Sí, a veces hay confusiones con respecto a las conformaciones de la plancha. Aprecio a Carlos Bros y ha sido unas expresiones no muy felices, que creo que se ha disculpado, ¿no? Pero yo creo que vienen momentos más bien de fortalecer esta interrelación Congreso-Legislativo de distintas formas, y el Ejecutivo va a concentrarse más en lo ejecutivo y nosotros en el tema de las reformas, ¿no? Sería un resultado feliz que este Congreso, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas internos que tenemos, cierre el periodo como el Congreso reformista. Exacto. Y creo que es importante lo que hizo César Quique, discúlpame, el tema de la bicameralidad, que el presidente entienda que es importantísimo y apoye en ese propósito. Hace unos días, para ya rematar, nos tenemos que ir, pero hace unos días conversaba con personas de organismos internacionales y decían, en el Perú se han olvidado de negociar, de conversar. Ya se ha visto como un pecado en política eso, y eso hay que recuperarlo. Organismos que precisamente te decían desde el 2006 que son necesarias las reformas. Así que eso de que hay que dedicarse a la NEM y todo es bastante demagógico. Por supuesto hay que dedicarse a eso, pero las reformas son muy importantes. Pero la política es importantísima. Por supuesto que sí. Muchas gracias, caballeros, por acompañarnos esta noche. César Villanueva, Juan Cheput. Vamos a regresar con más en Cara a Cara. El abogado ministro, ex premier Juan Jiménez Mayor nos acompaña también para poder entender un poco lo que nos queda por delante en una situación tan compleja, pero que yo creo que al final, Juan, ¿cómo está? Un gusto verlo después de algún tiempo, pero yo creo que esperanzadora para la democracia, finalmente, en medio de toda este mare magnum que vivimos, ¿no? Ya desde hace un tiempo. Sí, bueno, felizmente el desenlace no ha sido el que los pesimistas planteaban, pero también hay que decir que este cruce, digamos, que hemos tenido de improperios inclusive, ha generado una crisis en el país, y yo creo que la población ha estado sufriendo porque nadie quiere que sus autoridades estén en este nivel de confrontación. Y seguramente para muchos es una decepción lo que ha pasado también el día de hoy, es decir, que no se haya pasado al nivel en donde se planteaba la posibilidad de la disolución del Congreso, que finalmente hubiera sido la opción de que las reformas políticas que se están planteando finalmente no sean aprobadas. Pero yo quisiera agregar en medio, digamos, de todo el panorama que hay en el país, que finalmente no vamos a solucionar el problema solamente con leyes. O sea, Sin la duda. reforma... O sea, La política no se hace por decreto, la buena política no se hace por decreto. y en la universidad uno entiende que las leyes no cambian realidades, entonces no podemos pensar que solamente por el hecho de que tengamos 4 o 5 leyes nuevas, que pueden ser importantes sin duda, que esto va a solucionar los problemas del país, porque los problemas del país no se van a votar con esto. Y yo creo que
si estamos viendo un cierto momento constituyente, llamémoslo así, ¿no? Porque se está hablando mucho de las reformas de la Constitución, creo que es un elemento en donde hay que ampliar mucho más el debate y hay que generar corrientes de opinión mucho más grandes y sobre todo decisiones de otros organismos e inclusive de la propia sociedad civil, y con esto me estoy refiriendo a los colegios profesionales, las universidades, los organismos no gubernamentales que están todavía muy callados en el país, para que asuman compromisos todos de cambio. O sea, si queremos cambiar el país, como efectivamente es la filosofía de esta reforma, creo que esto tiene que ampliarse más. ¿Y cómo se procesa? ¿Cómo se procesa la presencia de esos actores? ¿Es en el mismo Congreso? ¿Es en foros como el Acuerdo Nacional? ¿Es en los medios? ¿Es cómo...? No, yo creo que el gobierno es el que tiene que liderar esto. El gobierno tiene que salir, el primer ministro, con los sectores, en fin, a plantear esto y generar una corriente nacional que permita compromisos de cambio. O sea, la lucha contra la corrupción no solamente se puede establecer con leyes y con el mecanismo persecutorio del sistema penal, sino que también tenemos que generar mecanismos de cambio o decisiones de cambio de las propias instituciones y de la propia sociedad civil. Usted ha participado en experiencias internacionales importantes al respecto. ¿Qué nos puede decir? O sea, ¿por dónde aterrizar estos? Ya que la lucha contra la corrupción es no solamente una obsesión bien justificada nacional, sino que genera en buena medida ha generado la destrucción de buena parte de la clase política, tal como la conocíamos. ¿Qué experiencias podríamos aterrizar para el Perú? Mira, ¿qué podemos poner sobre la mesa? Sin duda, lo que la experiencia comparada nos enseña, y creo que el propio país también, con lo que ha pasado con toda la investigación de casos Lavallato, la conducta del fiscal Chávarri y todo esto que ha pasado, ha sido el acompañamiento de la sociedad civil en este proceso. Si una sociedad civil que no se comprometa en acompañar a sus autoridades que están efectivamente decididas a combatir la corrupción, difícilmente podemos nosotros generar un cambio. Porque va a pasar o va a suceder lo que ya hemos pasado, que digamos algunas decisiones equivocadas, por ejemplo del Congreso, con el blindaje a Chávarri o el blindaje a los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya finalmente vimos las consecuencias de eso con el tema de la extradición de Nostroza, nos generan estos problemas cuando no tenemos una sociedad civil que esté encima o que pueda empujar estas reformas. Pero podría argumentarse que la sociedad civil que se ha expresado en los últimos días es sobre todo la de la izquierda, ¿no? O sea, es decir, las marchas que hemos visto ayer con Verónica Mendoza reclamando el cierre del Congreso era claramente pues un reflejo de lo que ocurría con las bancadas de izquierda y lo hemos visto hoy en la discusión, que por supuesto tienen su punto de vista legítimo. Y tienen todo derecho de hacerlo, pero no ha sido solamente eso, ese pronunciamiento, esa posición la expresada en otras manifestaciones que hemos tenido. Me refiero a los últimos días puntualmente, ¿no? Sin duda que sí. Pero yo creo que es mucho más que la calle. O sea, yo creo que hay que organizar el país y creo que el gobierno tiene una oportunidad de oro porque el gobierno está siendo en este momento respaldado por la opinión pública y lo que tiene que hacer el gobierno es cómo organizar ese apoyo para generar cambios. Es mucho más que la calle, es verdad, ¿no? Entonces, es mucho más que la calle. Yo veo la apatía, por ejemplo, del sistema universitario peruano. Estamos hoy día en todo un proceso de licenciamiento, de mejoramiento de la universidad peruana. Pero ¿dónde está el aporte de la universidad a todo este proceso? ¿Dónde está el aporte de los colegios profesionales a este proceso? Yo veo un divorcio total de indiferencia de todo el sector social cuando tenemos un movimiento que el gobierno quiere impulsar y que necesitamos de alguna manera encauzarlo. Entonces, ante esta apatía, yo lo que creo que puede ser importante es que el gobierno asuma una tarea de organización que permita que podamos tener un plan de reformas más allá de la Constitución o artículos de la Constitución que se puedan reformar y que pueda llevarnos finalmente a que el año 2021 los partidos políticos asuman un compromiso de cambio, porque ese es el otro problema. Podemos hacer la ley que cambie el sistema de voto preferencial, que se genere este sistema de elecciones democráticas entre los partidos, pero realmente los partidos van a llevar gente honesta. Y esos son los temas que creo yo. Estamos en el último lugar en América Latina de confianza de los partidos políticos en el Perú. No, y someterse a uno que lo tiene que hacer, y mucha gente que yo creo que lo ha hecho, someterse a seguir todo el debate, como no al principio, y hay intervenciones que no sé si llegan a ser brillantes, pero muy interesantes, incluso debates constitucionales alturados, ¿no? Correcto. Pero llega un momento en el cual ya pues parecen
en fin, zombies de la política, ¿no? Que no acaba y no acaba y no acaba, y uno más o menos comprende el hartazgo ciudadano, ¿no? O sea, Sin duda, ¿qué es esto? y creo que ha sido, yo no creo que todos estos días en este proceso no creo que se haya actuado bien en general por quienes podrían hacer docencia en el país, ¿no? No solamente el sector político, sino también muchos colegas abogados, constitucionalistas que han salido con teorías. En el partido se ha jugado de todo. Así es. Yo escuché una frase que me gustó mucho. En el ámbito del constitucionalismo hay muchos escribas y fariseos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora se ha demostrado que hay mucha gente que tiene opiniones no del todo caso académicas o no del todo caso... sino más bien politizadas, entonces. Así es, entonces eso creo que no le hace bien al país, ¿no? Ahora, usted en su momento debe haber estudiado los límites de la cuestión de confianza y hasta dónde, porque, o sea, se dieron... Créeme que sí. Se dieron, ¿no?, episodios de gran tensión donde también se habló en algún momento de cerrar el Congreso, porque ya se había censurado a Ana Jara, ¿no? Correcto. Entonces, a ver... Lo que estamos planteando es el escenario, si se quiere, optimista, en el sentido de la chamba que queda por delante, que es grande y que es un desafío, pero finalmente es ya un escenario que mira hacia adelante. ¿Qué pasa si, como decía Juan Sheput ahora, Juan Sheput lo que dice es, oye, la confianza ya te la dimos, gobierno? Tú no puedes venir, efectivamente él dice, ha leído todo y que no existe la figura de la confianza diferida. Es esto que tú votas ahora, pero yo voy a ver si, de ahí quiero ver lo que me das, para ver si de verdad me la diste, ¿no? O sea, es como una suerte de prueba del amor, ¿no? En más de un capítulo. Sería bueno entonces aceptar que la confianza ya ha sido dada, porque si no, tienes esta suerte de tensión permanente. O, de todas maneras, el Congreso, como lo conocemos, hay que ajustarlo, hay que de alguna manera seguir muy de cerca el proceso. Bueno, eso yo creo que forma parte de una ética parlamentaria que debería existir. Aquí hay un compromiso más que político, es un compromiso de una decisión soberana del Congreso, de la mayoría, los 77 votos que se han expresado hoy día, de señalar que están de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno. O sea, con las condiciones que el gobierno para que la gente entienda, llevado al... la cuestión de confianza finalmente es una expresión en donde el Congreso acepta lo que el Parlamento, lo que el gobierno le pide. planteado, lo que le ha pedido. Exacto. Y eso significa que van a aprobar las normas y que van a aprobarla además en un tiempo rápido. Finalmente, el primer ministro el día de ayer, en su discurso planteó que el asunto del tiempo es un tema que se puede diferir. Claro, no está dándole, digamos, todo el tiempo que seguramente tomaría el Congreso, pero un tiempo prudente y razonable. Eso es lo que uno entendería de un sistema político y un parlamento serio que se compromete y que asume... Y digamos que ha reducido los puntos no negociables, ¿no? O lo que llaman la esencia de cada proyecto, para darle también al Congreso un margen para matizarlos, ¿no? Entonces, se debería entender que esto es en el juego limpio que se tiene que dar, pero del otro lado tienes la posibilidad de lo que se ha dicho también, que esto es un engañamuchachos, que le han dicho sí, pero es no. Pero vas a ver lo que te voy a probar ahora. No, claro, que ya además ocurrió en la anterior oportunidad cuando César Villanueva, el ex primer ministro, planteó también la cuestión de confianza por la reforma constitucional que se fue al referéndum. De tal manera que con ese antecedente la cuestión es saber si efectivamente habría este escenario de entender que finalmente no se ha otorgado la cuestión de confianza. Esto es un elemento que no está regulado en detalle en la Constitución, ni siquiera en el reglamento del Congreso. Lo que sí es claro es que quien da la confianza o rehúsa la confianza es el propio Congreso, el propio Parlamento. Porque ahí sí había no sé si llega a ser un punto ciego, pero es una suerte de tensión entre ambos. A mí me quedó claro, no sé si, me imagino que usted está de acuerdo, a mí me quedó claro que el presidente podía presentar la cuestión de confianza. No hay ninguna duda. ¿No? Y que podía presentarla en nombre de reformas constitucionales, porque en uno de los artículos de la Constitución te dice taxativamente que el presidente está entre quienes tienen la capacidad de presentar reformas constitucionales. Ese debate, por eso... Pero ese mismo artículo efectivamente te dice que el presidente no puede observar las leyes constitucionales ya aprobadas por el Parlamento. Entonces ahí sí hay como una suerte todavía de interrogante abierta.
¿no? Sí, correcto. Pero lo que pasa es que las iniciativas del gobierno no están solamente en reformas constitucionales. Hay una serie de iniciativas que se han planteado para reformas legales. Por eso que el planteamiento del presidente del Tribunal Constitucional era un poco equívoco, porque, digamos, la cuestión de confianza puede haber sido por temas no solamente de reforma constitucional, sino de reformas legales. Mira, yo creo que están dentro del paquete. Están dentro del paquete. Entonces, yo creo que el Parlamento tiene que actuar seriamente. El país está finalmente viendo todo este proceso. Tenemos que educar a la gente en buenas formas, en ética, y hay que cumplir las palabras empeñadas, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ser lo normal en un país. Si el Congreso finalmente no acepta, el gobierno tiene otras posibilidades también, puede observar, no en el caso de las reformas, No en el caso de las reformas pero sí en el caso de las, o sea, no reformas constitucionales, pero sí en las reformas normativas, legales, y puede plantear probablemente nuevamente una cuestión de confianza. O sea, eso no está prohibido, entonces ellos están facultados para hacerlo. También tienen la posibilidad del referéndum. Exacto, volver a llamar un referéndum para que la segunda votación sea el gran elector el que la refrende. Y no hay que asustarse a estos mecanismos de consulta. Entonces, y creo que aquí los políticos tienen que dar el ejemplo, tienen que actuar seriamente, no pueden actuar a la crigollada como se está señalando por ahí, ¿no? Que esta cuestión de confianza finalmente es un hecho anecdótico, pero yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Para terminar, le traslado la pregunta que le hice a los anteriores entrevistados. ¿Es posible una reforma constitucional como a la que se ha comprometido el Congreso Constitucional y, como usted dice, legal, una reforma política a la que se ha comprometido el Congreso con la congresista Rosa Bartra al frente todavía de la Comisión de Constitución? Sí, bueno, entiendo que se ha aprobado el día de hoy un cronograma que ya ha fijado prioridades. Mira, yo pregunto, o sea, más que el personaje en sí, que puede ser controversial o lo que sea, es hasta dónde llega un presidente en sus atribuciones dentro de una comisión y hasta dónde efectivamente puedes de alguna manera ir, digamos, enderezando el rumbo, si se quiere. Sí, hoy día Martín Tanaka en un tuit puso un dato curioso, que entre los que votaron el día de hoy en la cuestión de confianza, entre los miembros de la Comisión de Constitución, 9 votaron a favor y 9 votaron en contra. Ajá. Bueno, ahí está claro. Entonces ahí tienes un empate de las posiciones y por dónde podría ir digamos, la decisión de la Comisión. Yo creo que estamos a días, ¿no es cierto?, a semanas que se cambie la Junta Directiva del Congreso. Entiendo que esto debería hacerse con una legislatura extraordinaria, pero yo creo que finalmente las circunstancias políticas tienen que, digamos, acomodarse en función de los objetivos que en este momento tiene el país, que es el gran consenso, creo yo, de la opinión pública, de que estas reformas se realicen. Y ojalá que esto efectivamente sea así, porque es lo que la gente espera. Repito, no es suficiente, hay que hacer más cosas, hay que asumir compromisos. Los partidos políticos tienen que reformarse, más allá de que la ley establezca ciertas obligaciones, tienen que reformarse, tienen que plantear posiciones de cambio reales, porque las circunstancias de representación, que finalmente son los canales que usa un país, una democracia a través de los partidos, no pueden seguir funcionando como están al día de hoy, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy dramático para el país, la muerte del expresidente García, las circunstancias de líderes políticos, ¿no?, que están con procesos e investigaciones. Todo esto tiene que generar en el país, y de hecho es así, un tremendo cataclismo, ¿no? Sí, es un cataclismo. Es un cataclismo, pero que nos lleve a algún proceso de reconstrucción. Y en donde la gente tiene que estar sumamente preocupada de cuál es el futuro del país. Entonces, y porque finalmente esta es la gente que nos gobierna. Ahí usted termina con un tema clave, que es la gente también tiene que aprender a elegir mejor. Y cuando hablamos, ¿no?, efectivamente, de la responsabilidad que nos toca a todos, pues ya no vamos a seguir, pues porque la política peruana pues llega a tal punto que quienes han votado más, en el caso pues de Fujimori, ¿no?, más del 50 o casi el 50% votan porque con Fujimori, y ahora que con Fujimori pues puede tener la popularidad pues de 10, del 8%, es decir, tiene que haber también pues una responsabilidad más clara por parte de la. Y sobre ese punto yo diría, o sea, los partidos tienen que cambiar su forma de hacer política.
para que la gente también cambie su forma de hacer política. O sea, dejemos los tuppers, ¿no sé, por ejemplo, Exacto. y que la gente no cambie votos por tuppers. Y que los partidos asuman que no pueden hacer eso, no porque la ley lo prohíba, sino porque no lo deben hacer. Entonces creo que esa es lo que tenemos que pensar y generar un movimiento en el país, y ojalá que, ya dado que nadie lo está asumiendo, lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, lo puede, o sea, pero alguien tiene en este momento que asumir una responsabilidad mayor de hacer solamente propuestas normativas que serán muy buenas, pero que finalmente probablemente no cambien tanto la realidad del país como se requiere. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche. Muy interesante perspectiva. Vamos a una pausa y regresamos con el caso Telesup. No se vayan. En los últimos días, SUNEDU anunció la denegatoria del licenciamiento de Telesup, que es una universidad grande, es una universidad que tiene más de 20.000 estudiantes, y esto, por supuesto, provoca consecuencias. Estamos con Máximo Estupiñán, él es jefe de la modalidad semipresencial de esta universidad, y con Betsabe Paucar, representante de la comunidad estudiantil Telesup. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Señor Estupiñán, en resumen, la respuesta a lo que sabemos hasta ahora. SUNEDU ha señalado que la universidad no ha cumplido con ninguna de las 8 condiciones mínimas de calidad, y eso, por supuesto, hace incluso pues muy difícil que una apelación pueda llegar a buen puerto. ¿Qué responden a esto? Bueno, nosotros tenemos información ya compilada de que hemos superado los estándares, incluso con la propia información que posee la SUNEDU, en todos los indicadores, y nos encontramos por encima, tanto en alumnos por laboratorios y talleres. Estamos hablando de infraestructura, por ejemplo, somos la Universidad 11 de 35 licenciadas. En laboratorios y talleres por local estamos en el puesto 18 de 35. En la parte docente, por ejemplo, estamos en el puesto 31 de 35. Esta es una investigación, una compilación que ustedes han hecho... de la propia información en la página web de la SUNEDU, que está a disposición de todo el público. Han hecho un comparativo. Y toda la prensa. Efectivamente, esta información de la propia SUNEDU va a ser presentada en nuestra apelación y en las denuncias respectivas que vamos a realizar, incluyendo al Ministerio de Educación e incluso también a la Comisión Investigadora del Congreso, para que resuelvan y se pronuncien acerca de todas estas irregularidades, puesto que la información que ellos presentan en su informe no obedece a nuestras últimas evidencias y avances que hemos conseguido en el proceso de licenciamiento. Betsabe, tú estudias arquitectura. Así es. Ha habido, digamos, 2 líneas de respuesta, ¿no? Por parte o una que yo he escuchado permanentemente es sobre todo el tema económico, ¿no? O sea, estamos hablando de pensiones que Telesup ofrece que están en 800 soles más o menos. En el caso de medicina, sí, es 800 a 900. En el caso de las otras carreras de ingeniería, arquitectura, administración, está en un rango de 450, e incluso, si es que es beca, de 295. Una universidad privada de otra índole cuesta 1.700, 1.800, ¿no? Claro. Ok. Pero por el otro lado, lo que se dice es, ok, sí, efectivamente está cubriendo una necesidad clara, pero por otro lado es, ¿qué pasa si la calidad de la educación no es buena? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Como mencionas, si bien es cierto, tenemos 2 respuestas, una que es por parte de la universidad y otra que es por parte de SUNEDU. Tenemos, en el tema de SUNEDU, tenemos de que, ok, quiere la mejoría de las universidades, pero no vela por los alumnos. Nos da una respuesta de que la universidad no va a ser licenciada y va a tener que cerrar durante los 2 años próximos, que es lo que ellos responden, pero no responden qué va a pasar con esos 20.000 alumnos que somos. Y hoy es por eso que estoy aquí, para poderles expresar de que, muy aparte del tema económico, los sílabos que puedan presentar otras universidades son muy distintas. Y nada de ello nos asegura... Los procesos de traslado tienen mucha incertidumbre. Claro, o sea, en el caso de que SUNEDU nos menciona de que sí, la universidad está en la obligación de generar un convenio con otra universidad, pero la otra universidad no está en la necesidad de poder adquirirnos a nosotros en el grado donde nos encontremos. Como le menciono, o sea, muy aparte del sílabus, muy aparte, o sea, tú entras bajo mis condiciones, es decir. Y otro tema sería el tema de las becas, el tema económico. Somos 20.000 alumnos que dentro de toda esa estadística un 10% podrá trasladarse, quizás, ya sea por el apoyo del papá, de la familia, pero el otro 90% no puede. ¿Estaba satisfecha con la calidad de la enseñanza?
Claro, porque en sí la idea es que la universidad mejore y durante todo ese tiempo que estoy dentro de la Universidad Privada Telesub ha venido mejorando, ha venido subsanando algunas observaciones que nosotros también como alumnos le hacemos llegar tanto a los coordinadores de las sedes. ¿Dónde viste, digamos, focos de mejoría mientras has estado En el caso de mi sede, que es la Avenida 28, el caso de administración, por ejemplo, decíamos, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar en esto y en esto, o en el tema de lo que es limpieza para recibir a los alumnos, y se ha mejorado durante el ingreso que yo tengo ahora, y hasta ahora sigo estudiando, se ha mejorado constantemente. Y lo que nosotros en sí ahora pedimos es que se le brinde, no que se cierren casas de estudio, sino que se brinde el apoyo constante que quizás otras universidades sí han tenido, un asesoramiento al lado para poder llegar al licenciamiento. Y eso es lo que en sí nosotros queremos para Telesub. Uno de los puntos que ha tocado mucho la SUNEDU, señor Estupiñán, es el tema de la infraestructura. Hay, por supuesto, el tema de docentes, hay el tema de investigación, hay el tema de planes de estudios, que ellos lo han presentado así. Pero el tema de infraestructura ha sido, digamos, crucial en lo que ellos han respondido. Y hoy mismo se ha visto, pues, este caso de, de repente ahí tenemos las imágenes, ¿no? Este es en Huachipa, creo que es, ¿no? San Juan. San Juan del Uriancho, perdón. Es este local donde se ven, pues, varios pisos que en realidad, pues, lo que parece que son ni siquiera es que estén a medio de hacer, parece que fuera, pues, una valla publicitaria que funge de pisos, ¿no? Vamos a ir viendo las imágenes. ¿Qué responden a ellos, señor? Bueno, en el caso específico de este local, nosotros hemos indicado con precisión a la autoridad de la SUNEDU que este local se encuentra en construcción. Entonces no hemos realizado absolutamente ningún procedimiento ilegal con él. Discúlpeme, ¿eso es construcción? Porque ahí esos son pisos falsos. O sea, no es un piso falso. No es un piso falso, ¿por qué? Porque es una propuesta arquitectónica que se nos hizo y a nosotros nos agradó, obviamente, porque en vez de colocar un simple cartel, se han colocado los carteles en 3 dimensiones, en 3 lados, a manera de una maqueta, y de la misma forma en que lo realiza cualquier constructora. Si circulamos por cualquier punto de Lima, podemos observar terrenos que están en construcción con carteles de 3, 4 o 5 pisos, en donde ya se está cobrando y se están suscribiendo contratos con los ciudadanos de promesas de compra y venta. Nosotros no hemos cobrado un centavo. No hemos realizado ninguna actividad académica en la sede y hemos informado en los formatos oficiales a SUNEDU que allí no hay actividad académica, tanto en nuestro C9 como en nuestro... Ustedes lo informaron previamente. Lo hemos informado previamente. Ahora, otro de los puntos que me llamaron la atención también es que se encontraron, me parece que fueron 95 convenios para practicantes, ¿no? Con instituciones, sea privadas, públicas, demás. Y que SUNEDU, me pareció realmente sorprendente, había encontrado un solo beneficiado de estos casi 100 convenios firmados para practicantes. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en el caso de los practicantes, nosotros hemos venido realizando un conjunto de mejoras. Lo que ha sucedido es que cuando SUNEDU hace su primera revisión, nos encuentra en una situación, obviamente, en donde nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y comprometernos con la ley y realizar todas las mejoras. Nosotros hemos presentado nuestras últimas evidencias de avance a inicios del mes de mayo, que constan de más de 50.000 folios. Quiere decir que no se ha valorado la última evidencia. Eso no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta porque no hubieran tenido el tiempo mínimamente necesario para revisar 50.000 folios y sacar una resolución con un informe de 193 páginas en menos de 20 días hábiles. ¿Dónde diría usted que se han dado las principales mejoras hacia mayo? Estamos hablando prácticamente ahora mismo. ¿En cuáles son los puntos donde se dieron las principales mejoras? Bien, los indicadores son precisos y las condiciones de calidad también. Hemos mejorado en la parte de infraestructura, en el componente de docencia y en el componente de investigación. Por ejemplo, ¿tienen suficientes contratados a tiempo completo? Por ejemplo? Efectivamente, sobrepasamos lo que la ley estipula y, por ejemplo, nuestro presupuesto de investigación lo hemos incrementado en estos meses de 1% a 6% del presupuesto de la universidad. Quiere decir que nos encontramos en el puesto 2 de 12 universidades licenciadas, que son las únicas que nos superan en cuanto a nuestro presupuesto. Entonces, lo que Telesub quiere es simple y llanamente que se realice un proceso sin discriminación, que se nos dé exactamente el mismo tiempo que se le ha brindado a universidades que tienen todavía su proceso abierto con más de 1000 días. ¿Cuánto ha durado el proceso de Telesub? Bueno, en el caso de Telesub ha durado solo 562 días, mientras hay universidades que tienen el proceso abierto, extrañamente, tienen el proceso abierto con más de 1100 días. Quiere decir que entonces nosotros estamos en una competencia desleal,
porque... O puede ser que sencillamente los parámetros que ellos vieron eran muy deficientes, ¿no? O sea, que es lo que ellos han comunicado al menos. O sea, Correcto, pero... No había ni siquiera orden en los planes de estudios y demás. Pero la ley los obliga a que ellos nos den a todos la misma cantidad de tiempo, porque de lo contrario estarían violando el principio de igualdad ante la ley. Y por otro lado, la ley los obliga a que ellos respeten el debido proceso, el cual ha sido alterado obviamente cuando nosotros nos brindan la mitad del tiempo que a otras universidades. Se nos termina el tiempo. La apelación se presenta ante quién y en cuánto tiempo se responde. La apelación se presenta directamente ante SUNEDU y obviamente tienen ellos 30 días hábiles para responder, ¿ya? Lo cual obviamente no evita que nosotros realicemos las denuncias respectivas en los otros organismos correspondientes. Muy bien. Máximo Estupiñán, vocero de Telesub, jefe de la modalidad semipresencial de esta casa de estudios, y Betsabe Paucar, representante de la comunidad estudiantil de la misma universidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y suerte, bueno, en lo que toca. Vamos a despedirnos. Y regresamos mañana con más cara a cara. Sigan ustedes en la señal noticiosa de TV Perú y muy buenas noches. Adiós.